Son las 12:30 en Bogotá, hora de continuar en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, acompáñenme a revisar los hechos que son noticia este lunes. Aumenta la presión contra Keir Starmer. El líder del Partido Laborista en Escocia exige su renuncia en medio del escándalo por los vínculos del ex embajador británico en Washington con Jeffrey Epstein. Desde Downing Street señalan que el primer ministro de Reino Unido descarta dar un paso al costado. Justamente este lunes la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, compareció a puerta cerrada ante un comité de la Cámara de Representantes. La cómplice del traficante sexual de menores invocó su derecho constitucional a no responder a las preguntas que se le plantearon en la sesión. En Cuba entraron en vigor las medidas del gobierno para limitar el uso de combustible ante el desabastecimiento que sufre la isla por el bloqueo estadounidense. La semana laboral se reduce a 4 días, se suspenden vuelos internos y se prioriza la educación universitaria virtual. Ampliamos desde La Habana. En directo vamos a Venezuela con la tensión alrededor de la recaptura del líder opositor Juan Pablo Guanipa. Había sido excarcelado el domingo, pero alrededor de la medianoche volvió a ser arrestado. Su hijo denunció que no conocen su paradero, pese a que según el gobierno se ordenó detención domiciliaria. Ampliamos desde Caracas. Damos inicio en Reino Unido, donde el escándalo de Jeffrey Epstein y sus vínculos con el ex embajador británico en Washington, Peter Mandelson, ponen en riesgo la continuidad de Keir Starmer al frente del gobierno. Su jefe de gabinete y su director de comunicaciones renunciaron a sus cargos y voces dentro del Partido Laborista piden su dimisión, asegurando que no los impulsará adecuadamente hacia las próximas elecciones. No obstante, desde la oficina del primer ministro recordaron que su mandato es de 5 años y que seguirá trabajando con normalidad. Ampliamos los detalles en el informe. Aumenta la presión sobre Keir Starmer después de la renuncia de su jefe de gabinete Morgan McSweeney el domingo. Este lunes, el director de comunicaciones del primer ministro también presentó su dimisión. Además, la lideresa del Partido Conservador volvió a pedir que el primer ministro dé un paso al costado como consecuencia de haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington, conociendo las acusaciones contra el diplomático de tener vínculos cercanos con Jeffrey Epstein. El primer ministro es el artífice de sus propias desgracias y todo el caos y la inestabilidad que estamos viendo son completamente culpa suya. En estos momentos estamos asistiendo a un psicodrama del Partido Laborista. Todos estamos viviendo el psicodrama del Partido Laborista. Los pedidos de dimisión contra el premier ahora también tienen eco al interior de los laboristas, en voces como la del líder de esta formación política en Escocia. No es fácil y no está exento de dolor, ya que tengo una amistad sincera con Keir Starmer, pero mi primera prioridad y mi primera lealtad es hacia mi país, Escocia, y no estoy dispuesto a sacrificar el Servicio Nacional de Salud de Escocia, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, ciudades, aldeas e islas a una tercera década de gobierno del Partido Nacional Escocés. Por eso hay que acabar con las distracciones y cambiar el liderazgo de Downing Street. Sin embargo, Starmer asegura que no se irá del cargo, argumentando que fue engañado por Mandelson. Este lunes su portavoz declaró que el jefe de gobierno tiene un mandato popular para permanecer en el poder por 5 años. Asimismo, el ministro de Salud, Wes Streeting, y varios miembros del gabinete salieron en respaldo del primer ministro, aseverando que merece una oportunidad. Justamente continuamos en Estados Unidos, donde la cómplice y pareja sentimental del fallecido Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, compareció este lunes ante una comisión de la Cámara de Representantes. La audiencia se celebró a puerta cerrada por videoconferencia desde la prisión, donde cumple 20 años de condena por tráfico sexual de menores, entre otros cargos. Maxwell invocó su derecho al silencio. Repasamos quién es Ghislaine Maxwell a continuación. 2 de julio de 2020, escondida en una villa de New Hampshire comprada con un nombre falso, Ghislaine Maxwell es detenida por el FBI, para posteriormente ser trasladada a esta prisión en el estado de Nueva York para enfrentarse a un juicio por tráfico sexual de menores. En 2022 es condenada a 20 años de prisión. De este modo, la antigua compañera sentimental de Jeffrey Epstein fue declarada culpable por haber sido su cómplice, reclutando y entregando al empresario y a sus amigos adolescentes para ser violadas. Entre las principales acusadoras se encuentra Virginia Roberts Giuffre, que se convirtió en una de las pocas víctimas en hablar ante la opinión pública antes de suicidarse en abril de 2025.
Era muy joven. Una mañana, Ghislaine me despertó y me dijo, hoy vas a conocer a un príncipe. En ese momento no comprendí que iba a ser víctima de tráfico sexual. Nacida en Maison Lafitte, en la región parisina, Ghislaine Maxwell es hija del magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell. Criada en el lujo en Reino Unido, desde muy temprana edad frecuentó la alta sociedad británica. A principios de los años 90, conoció en Nueva York a Jeffrey Epstein, con quien inició rápidamente una relación. Juntos se movían en los círculos más poderosos de la Gran Manzana, para luego consolidar una red de tráfico sexual frecuentada por políticos y empresarios. Aunque Maxwell nunca se pronunció públicamente al respecto. En julio de 2025, Todd Blanche, número 2 del Departamento de Justicia y antiguo abogado personal de Donald Trump, se entrevistó con Maxwell durante un día y medio. Cambiamos de tema, hablamos de Irán porque el presidente Masoud Pezeshkian dijo que los diálogos en Omán que se adelantan con Estados Unidos podrían llevar a un acuerdo justo entre las partes. Esto luego de que el lunes el director de la Organización de Energía Atómica del país indicara que la República Islámica está dispuesta a diluir su uranio altamente enriquecido si Washington levanta todas las sanciones. La nueva ronda de negociaciones nucleares que inició en Omán con la asistencia y el apoyo de nuestros amigos representa una excelente oportunidad para resolver esta cuestión de manera justa, lógica, equitativa y mutuamente aceptable. Buscamos garantizar nuestros derechos sobre la base del Tratado de No Proliferación Nuclear, incluyendo la cuestión del enriquecimiento y el levantamiento de sanciones injustas. En otras noticias, la Unión Europea y los países árabes condenaron las nuevas medidas aprobadas el domingo por el Gabinete de Seguridad de Israel, cuyo objetivo es profundizar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada y debilitar los ya limitados poderes de la Autoridad Palestina. El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, anunció en un comunicado las decisiones que facilitarían a los colonos judíos obligar a los palestinos a ceder tierras y añadió que, cito, seguiremos enterrando la idea de un Estado palestino. Tenemos los detalles. Esta aldea palestina de Cisjordania vive a la sombra de un asentamiento israelí ilegal que ha ido invadiendo gradualmente sus tierras. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado nuevas medidas que facilitarán aún más la construcción y el crecimiento de asentamientos como este. Una decisión que los grupos de vigilancia describen como un paso hacia la apropiación de tierras. Los palestinos afirman que estas medidas tienen como objetivo intensificar los intentos de anexionar la Cisjordania ocupada. Esas decisiones son ilegales según el derecho internacional. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el señor Trump, para que imponga sanciones a Israel y ponga fin a lo que Israel está haciendo en los territorios palestinos ocupados, principalmente la anexión. El republicano mantiene oficialmente la oposición de Estados Unidos a la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel, que según los palestinos les niega un Estado al ir mermando su territorio. Las medidas anunciadas el domingo cancelan la prohibición de vender tierras de Cisjordania a judíos israelíes y despojan de poderes a la autoridad palestina en las zonas que administra. Israel ha declarado que pretende garantizar reservas de tierra para los asentamientos de las generaciones futuras, mientras que el ministro Bezalel Smotrich ha añadido que seguirá enterrando la idea de un Estado palestino. Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional. Estas medidas se producen en un momento en que la violencia y el acoso ejercidos por los colonos israelíes no dejan de aumentar en Cisjordania. Como resultado, cerca de 700 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares el mes pasado, según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas. Hablamos ahora de América Latina porque en Cuba entraron en vigor varias restricciones para ahorrar combustible ante la escasez generada por el bloqueo de Estados Unidos. Entre las medidas está reducir el número de vuelos internos, reducir la semana laboral y priorizar la educación universitaria virtual. Desde La Habana, Luis Muñoz, corresponsal de France 24, nos dio más información. Prioridad para los servicios esenciales es el titular tras el anuncio del viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva de un paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos del asedio petrolero estadounidense que contempla aranceles para aquellos países que decidan exportar petróleo a Cuba. Entre los reajustes destaca la suspensión de la venta de diésel para los ciudadanos, el cierre de hoteles, la limitación en el transporte y el teletrabajo para los empleados públicos.
En otra comparecencia, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que vienen tiempos difíciles para los cubanos, pues no han logrado importar combustible desde diciembre y en las últimas 4 semanas tampoco se ha utilizado petróleo importado para la generación eléctrica. Cuba actualmente está utilizando crudo cubano, adaptado a sus termoeléctricas y energías renovables. De hecho, estas ya suponen el 10% de la generación, aunque durante ciertos picos del día puede llegar a ser el 38% de la generación total del país. Sin embargo, analistas independientes estiman que el petróleo venezolano suponía el 30% de las necesidades energéticas de la isla caribeña, por lo que la actual situación recuerda a aquel periodo especial para tiempos de paz liderado por Fidel Castro tras la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, las autoridades aseguran que no están contemplando una opción cero petróleo. En Hong Kong, el magnate de la prensa Jimmy Lai fue condenado a 20 años de cárcel, la mayor pena impuesta en el marco de la Ley de Seguridad Nacional China. Con 78 años, el fundador del Apple Daily, publicación crítica con Beijing y clausurada hace 5 años, fue declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso, cargos que él rechazó y que representantes de Japón, Reino Unido, la Unión Europea condenaron y denunciaron como un ataque a la libertad de prensa. La justicia de Hong Kong le gana el pulso a Jimmy Lai. El magnate de los medios de comunicación fue condenado a 20 años de cárcel por cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad nacional. Sus seguidores y el personal del ahora cerrado periódico Apple Daily afirman que el resultado es un mensaje del gobierno de Beijing. Las repercusiones son bastante grandes. Incluso antes de la sentencia de hoy, la industria de la prensa se autocensuraba constantemente. Creo que el impacto será bastante grande. Creo que la situación actual es como el tiempo de hoy, gris y cubierto de nubes oscuras. Apple Daily era la única plataforma que transmitía la voz de los ciudadanos. En diciembre, Lai, de 78 años, fue declarado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso. Aunque recibió la sentencia más severa, 6 antiguos empleados del Apple Daily también han sido condenados a penas de cárcel. Por su parte, las autoridades chinas consideran que el resultado del juicio es perfectamente legítimo. Hong Kong se rige por el Estado de Derecho. La región administrativa especial desempeña sus funciones de conformidad con la ley, defendiendo su autoridad y salvaguardando la seguridad nacional. Esto es razonable, legítimo y legal. No hay lugar para discusiones. La sentencia de Jimmy Lai provocó una rápida condena por parte de Japón, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas. El resultado del juicio suscita preocupación por la libertad de prensa en Hong Kong, después de que China impusiera una ley de seguridad en 2020 que ha socavado algunos derechos de la oposición. Continuamos con Directo A. Hoy en Directo A vamos a la capital venezolana, donde se encuentra Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas. Daniela, hoy la atención gira en torno a la recaptura y el paradero del opositor Juan Pablo Guanipa. ¿Qué detalles se conocen al respecto? La primera de los Palos Grandes. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Podemos informar lo que dijo su hijo más temprano, que desconocían su paradero, que no fue notificada a la familia sobre esta medida cautelar que le habría sido revocado la libertad por una medida sustitutiva de casa por cárcel. Decía su hijo ante los medios de comunicación que ellos no habían sido notificados, que le estuviera siendo trasladado a Maracaibo, estado Zulia, donde es su residencia. Además decía que él no había violado ninguna de las medidas sustitutivas de libertad que le impuso el tribunal. Mostró la boleta de excarcelación que decía que tenía prohibición de salida del país y presentación ante los tribunales cada 30 días. Sin embargo, lo que hizo el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa tras recuperar su libertad fue recorrer distintos centros de penitenciarios, acompañar a familiares de presos políticos, acudir a una plaza y condenar lo que a su juicio han sido violaciones a derechos humanos y asegurar que sí, que está dispuesto a una transición, pero con la verdad por delante, una ley de amnistía, pero con una libertad plena para los detenidos. Luego de que él diera estas declaraciones, que hiciera una caravana por toda Caracas en la que lo siguieron ciudadanos, gente de la sociedad civil, también otros dirigentes políticos como Jesús Armas, que fue liberado el día de ayer.
Dice su hijo que aproximadamente 10 sujetos que estaban con chaleco antibala y fuertemente armados, con armas largas, pero que no portaban ningún símbolo de ningún cuerpo de seguridad, se lo llevaron. Él estaba en una camioneta junto a otras personas frente a una casa donde se encortaba y decía su hijo que estos funcionarios comenzaron a golpear la puerta de la casa y también de la camioneta, y decidió bajarse para no poner en peligro a las otras personas que lo acompañaban. Esto fue aproximadamente a las 11:45 de la noche, hora local, casi a medianoche, y no fue sino hasta una hora después o más que el Ministerio Público emite este comunicado asegurando que él había violado las medidas sustitutivas de libertad, que, como decimos, su familia y sus abogados aseguran que no, porque él no tenía restricciones de declarar ante los medios de comunicación, y dicen que se le ha otorgado casa por cárcel. Sin embargo, también pudimos conocer por parte de un abogado de 20 Venezuela que acudió acá a la sede del PNUD de las Naciones Unidas, que estaría en la comandancia policial de Mari Pérez, esto en Caracas, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana. Es la información que se tiene de Juan Pablo Guanipa hasta el momento. Daniela, también sobre el tema de las excarcelaciones de los considerados presos políticos, pues representantes de la oposición se reúnen con delegados de la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos. Sí, fueron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de 20 Venezuela, el partido que encabeza María Corina Machado. Estaban los abogados Orlando Moreno, acompañado también de Omar Moratosta, y ellos aseguraban que le hicieron llegar a representantes de la Oficina del Alto Comisionado las condiciones también en las que se encuentran todavía muchos de los presos políticos. Ellos aseguran que deben darle prioridad a excarcelar a personas que tienen enfermedades graves, como por ejemplo mencionaba un dirigente de 20 Venezuela, Juan Iriarte. También a un menor de edad en condición de autismo que tiene 19 años, está recluido en Zona 7, en esta comandancia policial que queda en Boleíta. Pero también hacían un llamado a que no hace falta una ley de amnistía para que estas personas sean liberadas. Asegura que fueron detenidas por razones políticas por una llamada, y que con una llamada estas personas podrían estar en libertad sin necesidad de esperar la aprobación de esta ley, que esta ley no genera todas las condiciones que deberían, no cuenta con los estándares internacionales, como por ejemplo resarcir a las víctimas, y que también no haya impunidad con respecto a las personas que violaron los derechos humanos al detener y los tratos que recibieron estas personas en prisión. Según el Foro Penal Venezolano, el día de ayer fueron excarceladas 35 personas, la mayoría de ellos dirigentes políticos o activistas, y muchos de ellos vinculados al partido de María Corina Machado 20 Venezuela. Pero no todos fueron excarcelados, algunos de ellos recibieron casa por cárcel. Es el caso del abogado Perkins Rocha, abogado de 20 Venezuela. Se difundió una fotografía en la que se le ve un grillete en la pierna. Él no puede declarar ante los medios de comunicación, tiene un grillete y tiene casa por cárcel. También es el caso de Freddy Superlano. Otros sí fueron excarcelados, están en libertad, pero una libertad que no es total, pues tienen régimen de presentación ante tribunales y otras medidas cautelares. Todavía, según las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, hay 644 personas detenidas, entre ellos 185 militares, 459 civiles. Está el adolescente que comentaba que tiene una condición especial de autismo, y 80 mujeres. Ellos aseguraban con esta reunión que van a alzar la voz no solo en esta institución del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, sino también van a acompañar en las distintas cárceles del país a las madres que todavía siguen ahí en vigilia esperando liberaciones. Este martes se estimaba que se diera la segunda discusión de esta ley de amnistía, en la que sí se debe debatir artículo por artículo. Durante este fin de semana la comisión que estudia esta ley estuvo reunido con distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, como decía, hay bastantes críticas y todavía muchas dudas en torno a cómo se aplicará esta ley de amnistía. Pues Daniela, muchas gracias por esta ampliación. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Nosotros ahora continuamos con nuestro reportaje del día. Mientras Hollywood atraviesa una crisis sin precedentes y ve cómo sus producciones se reubican, Texas busca aprovechar esta oportunidad. Gracias a nuevos incentivos fiscales, el Estado atrae a productores y estudios con la ambición de promover contenido alineado con los valores familiares y cristianos. Si bien el objetivo declarado es crear empleos en edición, escenografía y doblaje, algunos parlamentarios apuntan principalmente a construir un contrapeso a Hollywood al que consideran ideológicamente hostil.
¿Qué pasaría si el símbolo más icónico del cine fuera reemplazado de repente por la bandera de Texas y las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood sustituidas por las de Fort Worth cerca de Dallas? Puede parecer algo de ficción, pero dentro de estos edificios una revolución cinematográfica ya está en marcha. Esta es la pantalla LED más grande de Texas. Este escenario realmente fue construido para cine, para series o películas, para producciones que necesiten traer decorados enormes o piezas de utilería gigantes, planos abiertos, porque aquí pueden meter una grúa Tecno, que hemos usado muchas veces en rodajes. La pantalla mide 45 metros de largo y 7 metros de alto. Conocida en la industria como The Volume, esta tecnología de vanguardia ya se usa en Hollywood, por ejemplo, en el universo de Star Wars. Construimos un entorno en 3D. Una vez hecho eso, le colocamos un pack a la cámara y ese pack capta reflejos en la vida real entre estas cámaras, lo que le permite saber exactamente dónde está posicionando en 3D. La tecnología permite que el fondo se mueva con la cámara, creando un efecto altamente realista, como en este comercial rodado aquí. Pero para atraer producciones de gran escala, el estudio apuesta también por los nuevos incentivos fiscales de Texas, $1.500 millones durante 10 años. Las producciones no querían arriesgarse con Texas, pero cuando el incentivo fiscal cambió y llamé de nuevo, llamé a Apple TV, a HBO, a todas esas cadenas. Dijeron, ahora Texas está en nuestro radar, y eso es lo más importante que podíamos pedir. El optimismo también se apoya en el creciente atractivo de Fort Worth y en su estética del oeste. Taylor Hardy conoce cada rincón de la ciudad. En la última década ha acompañado casi 1000 rodajes. Cuando empezamos trabajábamos con muchas producciones publicitarias y películas independientes, y las cosas realmente comenzaron a cambiar alrededor de 2021, cuando Taylor Sheridan llegó a la ciudad y decidió traer varios proyectos. Empezamos con un programa y este año ya hemos tenido 5 series diferentes de Taylor Sheridan. El actor y creador detrás de la exitosa Yellowstone creció en Texas y decidió filmar aquí sus series derivadas, incluida 1883. Taylor Sheridan realmente puso a Fort Worth en el mapa y mostró a todos que podemos manejar producciones cinematográficas a gran escala. De hecho, tomó este bloque entero de calles, lo cerró completamente durante unas 3 semanas, puso tierra sobre la vía y lo transformó por completo para la filmación. Los nuevos incentivos que entraron en vigor en septiembre buscan promover la imagen del Estado, pero también sus valores conservadores. Ahora hasta el 31% del gasto local de producción puede devolverse como reembolso en efectivo. Así que si eres una producción de contenido religioso o de patrimonio texano, si contratas veteranos, hay varias opciones que ayudan a las producciones a maximizar el dinero que recibirán. Texas no quiere replicar Hollywood. Queremos contar historias auténticamente texanas y hacerlo a nuestra manera. Hacer las cosas a su manera y con éxito. The Chosen, una serie local sobre la vida de Jesús, superó 1.000 millones de streams en sus primeras 5 temporadas. El productor de la serie asegura que estas historias forman parte del ADN de Texas. En Texas nos gusta decir que no somos exactamente la tierra prometida ni el pueblo elegido de Dios, pero estamos cerca de Israel y los paisajes son bastante similares y todo eso. Así que sí, Texas siempre ha sido una base y seguirá siéndolo. Obviamente tener estos nuevos incentivos ayuda muchísimo. Texas piensa en grande y los estudios de Hollywood están respondiendo. Paramount acaba de inaugurar instalaciones nuevas aquí junto a un socio local. Estos hangares de 40.000 metros cuadrados pueden albergar 4 grandes producciones a la vez. No solo en Fort Worth, la industria ha creado 50.000 empleos en 10 años y las nuevas inversiones prometen aumentar aún más la demanda de mano de obra local. Para atender esa demanda, el Colegio del Condado de Tarrant lanzó programas acelerados de formación. En solo un semestre, los estudiantes aprenden lo básico de maquillaje, construcción de set y manejo de iluminación. Basically, we're going to close the lens down. So what's going to happen? No había suficiente talento local en Texas que supiera hacer estos trabajos para que las producciones tuvieran suficientes texanos en el set y así calificar para incentivos. Así que la industria del cine básicamente dijo, necesitamos educación, necesitamos personas capacitadas. Puedes traer a alguien sin experiencia previa, pero necesitamos formarlo lo más rápido posible para que pueda entrar al set. Para estos estudiantes, los rodajes están ahora al alcance. Emmanuel, por ejemplo, ya ha trabajado como extra en series como Landon y The Chosen.
Estar en un set ha sido increíble. Este es mi hogar, así que saber que en los próximos años esto tiene el potencial de ser tan grande como algunos de los grandes centros cinematográficos como Nueva York o California es simplemente emocionante. La primera cohorte formó a unas 30 personas. Otras 100 están previstas para graduarse en los próximos meses. Así cerramos este bloque, pero quédense con nosotros que volvemos en minutos para actualizar la información.